Gracias, Héctor, por estar aquí, por tu tiempo, por estar en un nuevo directo de Mindalia. Recién le contaba a la gente que vamos a estar contigo en este directo, que se trata acerca de las 7 similitudes entre UCBM y Platón. Que voy a dejar que Héctor agarre y cuente en un rato qué es UCBM, que quizás algunos saben y otros no, pero nada, quiero que después Héctor nos amplíe un poco más esta información. Antes quiero contarle que Héctor es terapeuta transpersonal, director de su propia escuela, profesor de filosofía y escritor, y además es especialista en procesos del perdón y psicosomática integrativa. Y después vamos a hablar de un tema muy importante acerca de su libro, pero antes quiero que hablemos de este tema tan importante y tan increíble de comparación de UCDM con Platón. Así que quiero preguntarte, ¿qué es el UCDM o la UCDM? ¿Y cómo vos hiciste esta conexión con Platón? Muy bien. UCDM son las siglas de un curso de milagros. Entonces es un libro que es para estudiar y para practicar y es un entrenamiento mental. Tiene un lenguaje, por así decir, cristiano, pero va mucho más allá del convencionalismo de la religión o del cristianismo convencional, porque es un libro de filosofía profunda, de filosofía transpersonal, y yo diría que de filosofía platónica. Entonces, leyéndolo de forma natural, vas investigando, vas leyendo y simplemente te va surgiendo todo lo que hay de Platón allí, como si el escritor de ese libro, que se supone que es Jesucristo, fuera platónico. De hecho, el mayor especialista del mundo de UCDM, que es Kenneth Wapnick, él dice que Jesús es platónico. Y yo, después de haber leído toda la obra de Platón, o casi toda, y de haber leído un curso de milagros, puedo decir que son prácticamente lo mismo, simplemente con lenguajes diferentes, adaptados. Uno para las personas del siglo XX de la civilización occidental, en un lenguaje, digamos, cristiano para la espiritualidad cristiana, y el otro es un lenguaje en el mundo griego del siglo V a.C., que es la época de Platón. Entonces, Platón fue el gran educador de la Grecia antigua. Él fundó una escuela de filosofía que se llamaba la Academia, que duró casi 1000 años, y de ahí surgieron músicos, poetas, escritores, místicos y arquitectos, matemáticos, de manera que lo que yo hago simplemente es comparar, estudiar comparativamente ambos, digamos, maestros, el maestro Cristo Jesús por un lado, o Jesucristo, y el maestro Platón por el otro, y tratando de ver en qué se parecen, y de ahí he sacado las 7 similitudes. Bien. Antes de ir a las 7 similitudes, me gustaría preguntarte cómo apareció de alguna forma o cómo llegaste a hacer esta comparación. O sea, ¿qué camino fuiste haciendo en tu vida para llegar a hacer esta similitud, esta comparación entre estas dos figuras o estos dos lugares de alguna forma? Sí, podríamos decir estos dos lugares o estos dos sistemas. Ujú. Un sistema es el Sí. sistema platónico, que es una filosofía, aunque la gente no lo sabe normalmente, es una filosofía súper práctica para vivir, para mejorar la vida en el día a día. Y yo estudiaba eso hace muchos años, a los 18 años me leí El mito de la caverna, me dieron filosofía en bachillerato, como a muchos de vosotros, y ahí me empezó a interesar la filosofía y desde entonces fui leyendo pues muchos filósofos y sobre todo Platón, que es, digamos, el más grande, digamos, de la filosofía occidental. Y por otro lado, me llegó lo de un curso de milagros, un CDM, pues hace unos 10 años, a través de la terapia. Como yo estudiaba terapia transpersonal y biodescodificación, pues me llegó ese libro y también de ahí pude coger principios filosóficos, metafísicos, principios espirituales que se aplican en la terapia, en el día a día de la terapia transpersonal o descodificación. De manera que estos dos, por así decir, sistemas, estas dos escuelas, desde un punto de vista más profundo, ves que están diciendo lo mismo, que quieren enseñar al ser humano, que quieren mejorar la vida de los seres humanos. Son dos enseñanzas, por así decir, que son como dos
enfoques, pero que al final dicen lo mismo y van a parar al mismo lugar, a desarrollar, digamos, la paz interior, la sabiduría interior, el bienestar interior. Bien. Ahí justo estaba por preguntarte algo que una de las usuarias, Pam, la usuaria Pam-BSTO, te pregunta, ¿qué libros u obras nos recomiendas de Platón? Y yo de la mano te quería preguntar, porque recién me llamó mucho la atención esto que decías, que Platón es muy práctico para la vida diaria. Me gustaría preguntarte en qué específicamente, porque Platón hizo un montón de cosas y tiene información, pero un bagaje increíble y magnífico, pero ¿en qué específico nos podés decir, bueno, acá se aplica Platón y es muy simple para la vida diaria? Sí, muy bien, gracias por la pregunta. Y eso ya me lleva a la primera similitud, si te parece bien. Entonces, Dale. la primera similitud es la percepción del ego. Para el curso de milagros, la mente pequeña, la mente separada de la mente universal, se llama ego, y esa es la mente torcida, la mente que proyecta la culpabilidad, el dolor, la responsabilidad, la proyecta afuera en el universo. Platón dice lo mismo. Platón dice que el alma humana o la mente humana tiene tres partes. La inferior es la mente, digamos, concupiscible o la mente sensible, que es la que percibe el mundo de los sentidos. Y Platón, como el curso de milagros, los dos, nos dicen que lo que percibe esa mente es falso. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida diaria, en la vida práctica? Dudando, sospechando, poniendo en cuestión, suspender el juicio que hacemos de lo que percibimos con los sentidos. Es decir, que ya aquí, ya un curso de milagros y Platón ya se ponen de acuerdo en que debemos dudar de lo que nos muestran los sentidos, de lo que nos muestra la mente egoica. Segunda similitud. La segunda similitud, dice Platón, es la mente superior. Platón dice que hay la mente racional, le llama a él, o la mente superior. En el curso de milagros es la mente recta o la mente perdonada, o la mente que está en contacto con el espíritu universal. Esa mente percibe lo real y percibe que afuera no hay culpables, no hay responsabilidad. Todo lo que yo veo, digamos, es algo que yo estoy proyectando hacia afuera. Entonces, la mente recta es la posibilidad de empezar a pensar fuera de la mente egoica y empiezo a ver las leyes de la naturaleza, los universales. Con esa mente superior, dice Platón, se percibe el mundo inteligible, que quiere decir el mundo que se capta, digamos, con el ojo de la mente, digamos, con el ojo del corazón, por así decir. Y para el curso de milagros, esa mente, la mente recta, percibe el mundo perdonado, el mundo purificado, el mundo limpio. De manera que esto es súper práctico. Tienes que elegir, y aquí viene la tercera similitud, entre la mente superior y la mente inferior, entre la mente recta y la mente torcida, entre la mente racional y la mente concupiscible, tanto para el curso de milagros como para Platón, hay un centro de la mente que es el tomador de decisiones, el que tiene que tomar la decisión de escuchar a la mente inferior, al ego, o de escuchar a la mente superior, a la mente espiritual, al Espíritu Santo, a la mente recta. Y en Platón ese es el auriga, es decir, es el conductor del carro, que está en el centro y que tiene que tomar la decisión entre el caballo blanco, que es la mente superior, y el caballo negro, que es la mente inferior. El caballo blanco tiene la tendencia a volar hacia arriba, hacia el mundo de lo real, hacia Dios, hacia los dioses. El caballo negro tiene la tendencia de bajar hacia las pasiones, el dolor, el sufrimiento, la culpa, el miedo, la enfermedad, la escasez. Y el tomador de decisiones del curso de milagros o el auriga de Platón, son la misma figura, tienen que elegir. De manera que las tres similitudes son la mente egoica, la mente inferior. La mente superior, la mente recta o la mente perdonada. Y el central, que en realidad es nuestro yo verdadero, el que tiene que elegir escuchar a la voz del ego o a la voz del Espíritu Santo. A la mente sensible, que diría Platón, concupiscible, o la mente racional, espiritual, que diría Platón. De manera que UCDM y Platón están diciendo exactamente lo mismo. ¿Vamos con la cuarta similitud? Sí, vamos, Tomás. La cuarta similitud es
Dios no creó el mundo que percibimos. En el curso de milagros, como en Platón, Dios no crea el mundo que percibimos. Dios crea el mundo real. Entonces, el mundo real ha sido creado por Dios. En el mundo real estamos todos los seres humanos como hijos de Dios, en la mente de Dios. Y para Platón son las ideas. Las ideas son los seres universales, los seres eternos, los hijos de Dios. Y de ahí, en un grado inferior de descenso, se crea el mundo sensible. Pero el mundo sensible no es obra de Dios. Ni en el curso de milagros, ni en el platonismo, ni en la figura, digamos, cosmológica de Platón. Entonces ahí tenemos un tema muy misterioso. Si Dios no ha creado el mundo que percibimos, sino que Dios creó el mundo real, ¿quién ha creado el mundo que percibimos? Una gran pregunta. Y la respuesta, tanto para uno como para otro, es nosotros. Nosotros creamos lo que estamos percibiendo. Nosotros creamos edificios, carreteras, incluso montañas, ríos, nubes. De alguna manera, la parte material de todo eso, de alguna manera misteriosa, es un producto nuestro, no es una creación directa de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo material es una especie de refugio, de escondite, donde el alma o la mente se separa de la mente universal o de Dios y se esconde en el mundo material o en el mundo físico. Lo cual nos lleva a la quinta similitud entre un curso de milagros y Platón, que es el mito de la caverna. Tanto para el curso de milagros, para Platón, el alma se refugia en una especie de caverna, en el fondo, de una cueva, y allí proyecta, en el fondo de la pared, una serie de sombras. En UCDM hay muchos pasajes que parece el mito de la caverna de Platón. Yo diría que Jesús, el escriba de un curso de milagros, o el que dicta, era platónico, porque es que hay pasajes que son casi idénticos, donde dice que nuestra mente egoica está proyectando en el fondo de la pared, digamos, las ilusiones, los deseos, quiero enamorarme de esta persona, quiero ser millonario, quiero conseguir este coche, que en sí no es malo, pero el problema es que nos apegamos a ello y nos confundimos y nuestra identidad la confundimos con esos juguetes, con esas sombras. O sea que en realidad no deberíamos tenerle miedo a esas sombras, como Platón dice, sino que lo que debemos hacer, como dice Platón, es la mirada del alma, o sea, la atención, irla quitando poco a poco de esas sombras e ir moviendo la atención, la mirada, hacia la mente superior y, por lo tanto, limpiar esa mente del ser humano para que la luz pueda entrar. Y entonces ahí se reconoce nuestro origen celeste, nuestro origen divino. Lo cual nos lleva a la sexta similitud, que es, tanto para UCDM como para Platón, volver la mente, volver el alma hacia la realidad, nos recuerda quiénes somos. De manera que para un curso de milagros, esa limpieza de la mente se llama expiación, que es purificación, sacar lo pío, sacar lo puro de la mente impura, sacarlo de la caverna. Esa es la expiación para UCDM, a través del proceso del perdón. Y en Platón, ese proceso de sacar la mente del fondo de la caverna es la verdadera filosofía. La pedagogía platónica, la educación platónica, la filosofía platónica es ir sacando la mente del fondo de la caverna, elevándola paulatinamente a través de la música, las matemáticas, la dialéctica, el trabajo de purificación de la propia mente, para irla sacando y que la mente pueda ver la realidad y recordar, por lo tanto, quién es. Y entonces así descubrimos que la mente humana, el alma humana, es parte de la mente divina, de la mente universal. Lo cual nos lleva ya a la séptima y última similitud, que es que la filosofía es eminentemente práctica, no es algo para los libros, no es algo para las bibliotecas, no es algo para las academias. La filosofía es una forma de vivir cada día, fregando los platos, caminando, saludando al vecino. La filosofía es una forma de vivir, es en sí misma un ejercicio espiritual. Lo que nos han contado como filosofía, digamos, en el mundo viejo, es una filosofía intelectual, pero esa no era la filosofía de Platón, no era la verdadera filosofía.
Vamos a UCDM. En UCDM, el verdadero perdón no es el perdón del mundo, no es el perdón que nos han enseñado. El verdadero perdón es un ejercicio de la mente donde soltamos los juicios, las opiniones, soltamos las creencias del ego y permitimos que la mente se limpie, soltando esas creencias, esos juicios, y que la mente reciba las ideas del Espíritu Santo. Por lo tanto, tanto Platón como un curso de milagros nos dicen que hemos de renunciar en ese ejercicio a la opinión, al mundo de la opinión, al mundo de las creencias. De alguna manera, ir sustituyendo las creencias y las opiniones por creencias y opiniones más verdaderas, más universales. Bien. Y ahora, antes de hacerte otra pregunta y, bueno, pasar a la información importante, como mencionaba antes, así, bueno, perdón, recordarle a la gente primero que todas las preguntas que quieran hacer, ya ahí en los comentarios se están haciendo algunas preguntas, pueden hacerlas en los comentarios o en el signo de preguntas que aparece debajo, pueden colocar todas las preguntas que consideren que quieran hacer. Y ahora sí, te estaba por consultar esto de, estableciste estas similitudes. ¿Podrías establecer de alguna forma una antagonía o diferencias entre ellos? Sí, hay diferencias entre ellos también, pero no es mi trabajo subrayar las diferencias. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi empeño, no es subrayar las diferencias. Quiero subrayar las similitudes. ¿Por qué? Porque las diferencias son evidentes y cada uno las encontrará por sí mismo. Pero las similitudes nos dan fuerza a todos. Si encontramos las similitudes entre Platón, UCDM, el budismo o, por ejemplo, el sufismo o las tradiciones filosóficas profundas, por ejemplo, del judaísmo, como es la cábala, pienso que es más importante subrayar las similitudes para tener una fuerza común todos juntos que subrayar las diferencias. Entonces las diferencias os las dejo a vosotros. Claro, como una forma también de complementar y de así también poder generar como como decías vos, son tan parecidos que complementándolos también se genera un saber nuevo de los dos juntos. Quizás, Claro. qué nombre tendría, pero tendría como esa unión y como algo mucho más rico y mucho más amplio. Sí, exacto. Además, te da más convicción, te da más seguridad interior descubrir que los grandes sabios de todas las épocas han dicho siempre lo mismo. Cuando leemos en profundidad a Pitágoras, a Buda, a Zoroastro, a Sankaracharya, a Platón, a Séneca, están diciendo exactamente lo mismo con diferentes palabras, con diferentes ropas, con diferentes colores, matices, porque se tienen que adaptar a los pueblos y a las épocas en las cuales ellos viven. Pero nos da seguridad, nos da fortaleza encontrar similitudes, encontrar hermandades. La fraternidad del conocimiento de las religiones, de las filosofías, es una asignatura pendiente de la humanidad. Y tampoco necesitamos hacer una mezcla. Es decir, yo no tengo la idea de meter en una coctelera UCDM, Platón y hacer una mezcla. ¿No? No, lo que hacemos se llama eclecticismo, que es mirar las similitudes, mirar lo que tienen en común, mirar lo mejor que tienen en común y ponerlo sobre la mesa para que se apoyen y se ayuden mutuamente. Pero no es necesario hacer una mezcla. ¿Por qué? Porque el que está cómodo y le sirve el platonismo y disfruta con las lecturas de Platón y le cambian la vida y le mejoran su vida, no necesita mezclarlo, simplemente puede leer un poco de lo estudiarlo y viceversa. El que está cómodo con un CDM no necesita hacer una mezcla, un popurrí, pero sí que le vendría muy bien leer algún libro de Platón. Os voy a recomendar 2 libros de Platón, que seguro que lo primero. Uno, sí. La apología de Sócrates o la defensa de Sócrates, que escribió Platón. Es cortita, son unas 70-80 páginas, y es una obra maestra que le dedica Platón a su maestro Sócrates. Se lo dedica con todo su cariño, porque Sócrates es
un personaje maravilloso, increíble. Y esa obrita que es fácil de leer es maravillosa. Y ahí también encontramos los principios universales de la filosofía y que también están en UCDM, lo mismo que en el budismo o en otras tradiciones de sabiduría. Y el segundo libro que os podría recomendar sería La República de Platón. Que La República la gente piensa que es un libro de política. No es un libro de política, es un libro de paideia, es decir, de educación. Es un libro para educar maestros, profesores, digamos, cargos públicos. Es un libro que podría ayudar a que hubiera una ética en el mundo, porque te va poco a poco enseñando que hay que desarrollar un amor a la justicia, un amor a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero, más allá de los premios o castigos que uno pueda recibir. El amor a lo bello en sí, a lo justo en sí, está por encima de lo que el mundo haga con nosotros. Y esa ética tan elevada, tan supremamente, digamos, luminosa y espiritual, la encontráis ahí en la República. Además, encontráis el mito de la caverna en el capítulo 7, que es maravilloso, y el mito de que está en el capítulo 10, que mucha gente no lo conoce, que es la primera experiencia cercana a la muerte, es la primera ECM que tenemos en la historia, que es de un hombre que muere y resucita en la pira funeraria cuando lo van a quemar y cuenta todo lo que hay más allá. Y eso está en la República. Es maravilloso. Mirá, qué increíble, bien. Ahora quiero que nos cuentes, ahora sí vamos a ir a esto importante, que ya hay también una usuaria preguntó dónde podía conseguir el libro en España y qué sé yo. Así que ahora te voy a dar paso para que nos cuentes acerca de tu libro, de qué se trata, de cómo se llama. Y yo ahora voy a publicar y voy a dejar fijado en el comentario el link al cual pueden ir para acceder al libro. Así que bueno, ahora es todo tuyo, Héctor. Muy bien, Valentina, pero me vas a perdonar porque no me he traído el libro, me lo he dejado. Entonces no lo puedo mostrar, la portada. Pero bueno, no hay problema. Imaginarlo, se llama Buda, Jesús, Platón para salir de la ilusión. Entonces es un estudio comparativo entre el budismo, de una manera sencilla, accesible para todo el mundo, sin entrar en cosas muy, muy especializadas, el budismo, el curso de milagros, un curso de milagros escrito por Jesús, y Platón. Entonces, en ese libro lo que hacemos es un estudio comparativo entre las enseñanzas del budismo, de un curso de milagros y de Platón, donde los tres nos van a decir, en esencia, un sistema de pensamiento que en esencia es el mismo para las tres tradiciones o para los tres enfoques. Si bien el budismo tiene miles de años y platonismo tiene miles de años y UCDM no tiene miles de años, solo tiene 40 años, lo he incluido en este trío porque tiene ahora una repercusión mediática muy grande y porque hay miles de personas estudiando eso y no sabemos si será una tradición de aquí a 1000 años o no. Pero a mí me parece que es un libro que está muy extendido y que a las personas que lo estudian les vendría un poco bien conocer algo del budismo y algo de Platón. Bien. Ahí, bueno, dejé ya fijado en el comentario que ahí pueden agarrar y acceder al link para poder acceder al libro ahí. Así que, y ahí ven la portada, todo, ahí no se la tienen que imaginar, ahí está bien el libro. Bien, ahora sí, antes de terminar bueno, tenemos un ratito, así que estamos bien. Vamos a ir con las preguntas de la gente. Tenemos una pregunta de Maxi Marmolejo, que de alguna forma se relaciona con lo que ya mencionaste, pero quizás le puedas dar como un punto de vista como para iniciar, porque él dice, me encanta el tema, pero soy nueva en el tema de Platón. ¿Qué libro puedo leer de Platón empezando? ¿Cuál recomendás vos para iniciar si uno no tiene idea? Sí, muchas gracias por la pregunta. Recomiendo La Apología de Sócrates o La Defensa de Sócrates, que lo escribió Platón. Es un libro pequeñito y yo recomiendo que no leáis el prólogo, que no leáis la introducción. ¿Por qué? Porque la introducción y el prólogo de cualquier libro de Platón la hace un catedrático
o un profesor muy sesudo, y cuando lees la introducción y el prólogo ya te aburres. Ves directamente al libro, ves directamente a Platón. No le tengas miedo. Platón escribía para los jóvenes, no escribía para los viejos del pelo gris y Sí. de barbas largas. No, 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 no. Platón escribía para los jóvenes como todos vosotros que estáis escuchando esto. Jóvenes de alma y jóvenes interiormente. No le tengáis miedo. Ese diálogo de Platón, la apología de Sócrates, es muy cortito, lo vais a leer en nada, en un día o dos, y es una maravilla, una auténtica joya. Bien. Ahora vamos con otra pregunta de la usuaria de Loli León. Dice, ¿cómo nos puede ayudar en el perdón? Tengo entendido que cómo nos puede ayudar estas similitudes o todo este conocimiento en el perdón. Muy fácil. Platón explica que las almas reencarnan una y otra vez. Que las almas, el cuerpo, digamos, muere, el alma se va a descansar en una serie de lugares y luego vuelve a reencarnar una y otra vez hasta que el alma está limpia, está purificada. ¿Cómo se purifica el alma? Con la filosofía o con el ejercicio del perdón, el perdón verdadero. ¿Qué quiere decir? Que empiezas a pasar por el mundo sin odiar el mundo, sin juzgar el mundo, y comienzas a perdonar las personas, los sucesos, lo que ocurre. Y empiezas a ver más allá de las apariencias y empiezas a mirar con tu mirada hacia la eternidad. Cuando has vivido unas cuantas vidas de, digamos, de ese trabajo de filosofía, de verdadero perdón, el alma cada vez está más limpia, más luminosa, y al final ya no reencarna más y se queda allí en la casa del Padre o en el cielo o en el Olimpo, que dirían los griegos. Pero dicen lo mismo, Buda como Jesús, como Platón. Bien, buenísimo. Bueno, Héctor, gracias por toda la información que nos brindaste, por haber estado acá en un nuevo directo de Mindalia. Y era para finalizar, que de paso también sirve ahí Maxi Marmolejo, que hizo la pregunta hace un rato también, consultaba de vuelta el nombre del libro. Recuerden que ahí en el link queda guardado, también para los que queden en diferido, tengo entendido que va a quedar guardado. De todos modos, lo vamos a poner también en la descripción del directo cuando quede guardado, para que puedan acceder y todo. Que puedas volver a recordar el nombre del libro y, bueno, de qué se trata, como para que la gente pueda ir a comprarlo y a leerlo y a disfrutarlo. Sí, Valentina, te refieres al libro mío, ¿no? Sí. 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 Al tuyo. Si tenéis que elegir, leer a Platón, no leáis mi libro. Si tenéis que elegir, Muchos libros. La apología de Sócrates o la República de Platón, os recomiendo eso. Y luego, si además queréis leer un libro de estudio comparativo entre Buda, Jesús y Platón, pues nada mejor que Buda, Jesús, Platón para salir de la ilusión, que es un libro donde vamos a hablar un poco del budismo zen, de la meditación, vamos a hablar del instante santo, de la capacidad de la mente humana de entrar en el presente, de ver a una persona, a un ser humano, digamos, sin ver la personalidad, ver más allá, ver el alma, sería como reconocer lo que en realidad somos. Y vamos a poder también entender el samsara, que dice el budismo, el mundo de las formas, el mundo del karma, el mundo de la repetición. Vamos a poder entender que el mundo está a la espera del perdón. Hasta que no perdonemos, hasta que no limpiemos de juicio nuestro corazón, nuestra mente, el tiempo se prolonga. Por eso lo que no se perdona se repite una y otra vez. Entonces todo eso está en ese libro con pequeños ejercicios, pequeñas ideas para vivirlo en el día a día, en la vida cotidiana. Bien. Bueno, todas las preguntas, y bueno, y también recordarles, como siempre, que este directo queda guardado, que en unos días luego se sube a YouTube, y que todas las dudas y consultas que hayan quedado pueden ir al Instagram de Héctor a preguntarle si han quedado. Tenemos tiempo limitado, así que quedan siempre algunas preguntas y consultas sin poder responder, así que bueno, recordarles eso. Y nuevamente muchas gracias por haber estado, por tu tiempo, por toda la información que nos brindaste, y a todos los que estuvieron presentes en este directo, y a quienes lo van a ver en diferido también, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo grande.
Adiós.